Saludos, mi nombre es Francisco Rosendo Olivares y hoy quiero compartir una reflexión sobre la importancia de los derechos humanos y los mecanismos de protección, tanto a nivel nacional como internacional. Este tema no solo es relevante en el ámbito jurídico, sino que en la vida cotidiana de todas las personas también resulta de trascendencia. ¿Por qué donde hay derechos humanos sabemos que debe haber dignidad, justicia y esperanza? En el primer punto quiero abordar, ¿por qué son importantes los derechos humanos? Bueno, estos son esenciales porque nos reconocen como personas con una dignidad, sin importar nuestra nacionalidad, género, religión, origen o condición social. Y es entonces que son un pilar de convivencia pacífica y democrática. Gracias a ellos gozamos de libertades, tales como la libertad de expresión, el derecho a la educación, a la salud, a la vida y garantías judiciales, también conocidas como debido proceso. Estos derechos no son un privilegio, sino que son una garantía que el Estado no otorga, sino que reconoce por el hecho de ser personas y que son mínimas que el Estado está obligado a respetar y proteger. En la vida diaria, los derechos humanos marcan la diferencia entre que nos puedan ignorar o ser escuchados y recibir justicia o ser víctimas de impunidad. Por otro lado, respecto de los mecanismos tanto nacionales como internacionales de protección, en México contamos con mecanismos de protección a derechos humanos. El más importante, uno de los más importantes, es el juicio de amparo. Este permite defender los derechos de las personas cuando una autoridad vulnera los mismos. También tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que investiga casos de violaciones y emite recomendaciones. Tanto a nivel internacional, también existen otros organismos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emite sentencias obligatorias para los estados. La Corte Penal Internacional, que juzga individuos responsables de crímenes como genocidio o crímenes de guerra, así como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que recibe denuncias individuales y emite observaciones generales para orientar a los estados. Conocer estos mecanismos nos dan herramientas para defendernos, para exigir justicia cuando los sistemas nacionales tienden a fallar. Por otro lado, ¿cuál es el papel de los ciudadanos en la defensa de los derechos? Cada persona debe de participar en la defensa de los mismos. No es una tarea exclusiva del Estado, de los jueces, de los propios abogados, sino de todos. Estudiantes, profesores, activistas, trabajadores, madres de familia. En México hay un claro ejemplo de esto al determinar este aspecto de las madres buscadoras, que en una relación de la búsqueda de la verdad se topan con estos crímenes que yo podría catalogar como crímenes de lesa humanidad por parte del Estado mexicano, que este será otro tema. También podemos empezar a informarnos, a denunciar abusos, apoyo a las víctimas, enseñando a otras personas sobre sus derechos y exigencias, sobre la transparencia y justicia de las autoridades y cómo la ciudadanía debe de involucrarse, cómo a partir de esto se fortalece la democracia y se previenen violaciones sistemáticas. ¿A qué retos nos enfrentamos respecto de los derechos humanos? Hoy enfrentamos graves desafíos: impunidad, corrupción, violencia institucional, militarización de la seguridad pública, así como ataques a periodistas y defensores de derechos humanos. Uno de los casos más recientes fue el caso de Ángel Almílcar Colón, un migrante afrodescendiente torturado en México por las autoridades. Su caso ha llegado a la Corte Interamericana y muestra cómo estos organismos internacionales pueden dar voz para quienes fueron ignorados en nuestro país. Para superar estos retos se necesita de voluntad política, una ciudadanía informada y activa
y reformas que no solo se queden en la ley, sino que sean estructurales a las instituciones que garanticen independencia y eficacia. Proteger los derechos es una responsabilidad de todos. Si los defendemos, solo cuando nos afectan de forma personal, entonces será demasiado tarde cuando los necesitemos. Como sociedad debemos de construir una cultura de derechos donde cada persona sepa qué derechos tiene, cómo se ejercen y cómo se defienden. Cada individuo debe ser empático, crítico y comprometido con esta defensa, porque si hay algo que no nos podemos permitir es acostumbrarnos a las injusticias. Muchas gracias por escuchar esta reflexión. Espero que en algún momento sea práctica que inspire a actuar e informarse, a no llegar a ser indiferente tras los derechos humanos, que no son solo una teoría, son vida, son esperanza y son responsabilidad de todos. Muchas gracias.